Quería hablarles sobre fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente con la cual se va a encontrar usted en la práctica clínica en atención primaria, en los cuartos de urgencia. Lo primero es definir cómo se hace el hallazgo o cómo usted empieza a sospechar de la posibilidad de que un paciente pueda tener fibrilación auricular. Sí, gracias. Básicamente recordarles la clínica. Cuando ustedes auscultan a un paciente se van a encontrar que hay ausencia de ritmicidad del latido cardíaco. Esa cadencia normal que estamos acostumbrados, loop dub, loop dub, loop dub, en presencia de esta arritmia se perdió. Ustedes han escuchado como esto, loop, tuc, 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 sin ningún tipo de cadencia, sin ningún tipo de ritmicidad. Lo otro que van a encontrar cuando ustedes escuchen eso, cuando oculten a un paciente con esas características, lo siguiente que deben hacer es palparle el pulso y se van a dar cuenta que ahí cuando palpen el pulso y ausculten al paciente en forma simultánea, se van a dar cuenta que hay latidos que ustedes auscultan que no se perciben en el pulso. Y eso se conoce como déficit de pulso, que es uno de los hallazgos clínicos que debe hacerlo sospechar de que el paciente puede tener fibrilación auricular. Y básicamente, como les decía, es una arritmia cardíaca en la cual la actividad auricular está totalmente desorganizada. La contracción auricular o la sístole auricular, que es la última fase de la diástole, ya que precede al inicio de la sístole, en fibrilación auricular, esa sístole auricular se perdió, porque la aurícula no se contrae al unísono. Se activa desorganizadamente, porque como veremos más adelante, hay múltiples focos ectópicos de activación que van a mandar estímulos eléctricos en forma completamente desorganizada y por consiguiente eso va a provocar que no haya una sincronía entre la arritmia y el ventrículo y por consiguiente esa sístole auricular de la última fase no va a existir, con lo cual vamos a perder ese 20% del gasto cardíaco que aporta la sístole auricular, se va a perder en presencia de la fibrilación auricular. Como les decía, el ritmo es completamente irregular, pudiendo encontrarse una frecuencia alta por arriba de 100 latidos por minuto. Cuando miramos el electrocardiograma nos vamos a encontrar que no hay ondas P claramente definidas, sino que aparecen las ondas F fibrilatorias de distinta forma, tamaño, y que van a llevar una estimulación ventricular en forma desorganizada e irregular. Pueden pasar a la siguiente. Como les decía, como les decía, en la diapositiva de la izquierda en la foto de la izquierda hay múltiples focos ectópicos de activación que van a mandar estímulos de forma desorganizada hacia el nodo auriculoventricular que va a enviar la conducción que va a estimular en forma igualmente desorganizada a los ventrículos y eso provoca pues, como ven, en la esquina superior derecha de la foto derecha de la diapositiva, una distancia entre los complejos QRS que es completamente variable y que traduce la irregularidad del latido cardíaco. Puede la siguiente. El peligro de esta arritmia es la potencialidad de formar coágulos, sobre todo a nivel de la aurícula, de la orejuela de la aurícula izquierda, y que esos coágulos pueden embolizar en cualquier momento a diferentes partes del cuerpo, sobre todo al área más temida que es el sistema nervioso central. De ahí que esa es una de las complicaciones más temidas, por lo cual dentro del tratamiento de la fibrilación auricular, como veremos más adelante, se da tratamiento para reducir el riesgo de formación de coágulos que puedan embolizarse. Dele la siguiente. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular según si es permanente, o sea, si es una fibrilación auricular que está presente a lo largo de todo el tiempo en forma permanente, sin restablecerse el ritmo normal? Entonces es una fibrilación auricular permanente. También se conoce como persistente a la fibrilación auricular que persiste, y valga la redundancia,
hasta que se dé tratamiento para la fibrilación auricular. Y al darse tratamiento, entonces el paciente se convierte a ritmo sinusal. Y la paroxística es aquella que aparece por episodios, ráfagas, aparece y se va, viene y se va, como les pongo en la diapositiva. Según el tiempo de evolución, la fibrilación auricular se puede catalogar como aguda si se logra definir en la historia, si tiene entre 48 y 72 horas de duración. Cuando dura más de ese tiempo y persiste, cuando se hacen los electrocardiogramas, entonces podemos catalogarla como una fibrilación auricular crónica, como lo ven ahí. De la siguiente. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ya les comenté lo que sucede de la pérdida de la sístole auricular, la activación desorganizada de la aurícula, con lo cual se pierde esa contracción auricular. Y en presencia de estos múltiples focos ectópicos, se envían en forma desorganizada estímulos eléctricos hacia el nodo AV que va a estimular desorganizadamente los ventrículos y por consiguiente se perdió la sincronía aurícula-ventrículo, que primero se contrae la aurícula en la sístole auricular, la última fase de la diástole, y después viene la sístole como tal del ventrículo. Eso se perdió porque lo que van a tener es un aleteo. En vez de la contracción de la aurícula, lo que vamos a tener es eh, un aleteo auricular o fibrilación auricular sin contraerse en forma efectiva. De la siguiente, dentro de las causas de la fibrilación auricular hay múltiples causas. Ahí les enumero varias. Procesos infecciosos e inflamatorios, como el ejemplo clásico de esto, la fibrilación, la fiebre reumática, que sería el ejemplo clásico de un proceso infeccioso e inflamatorio que produzca que el paciente tenga fibrilación auricular. Efectos de sustancias tóxicas, como por ejemplo alcohol, cafeína, eh, drogas como la cocaína, la nicotina del tabaco también tiene un efecto tóxico a nivel del corazón y del sistema de conducción que puede provocar y desencadenar fibrilación auricular. Hay alteraciones del metabolismo también, donde se aumenta el estrés oxidativo, como sucede en la diabetes, en la obesidad, que pueden predisponer a que el paciente desarrolle fibrilación auricular y que acompañe a este tipo de enfermedades. Igualmente también exceso de hormona tiroidea, que los pacientes que tienen hipertiroidismo, ese exceso de hormona tiroidea también va a hiperestimular al corazón y provocar que se desencadene la presencia de la fibrilación auricular. Con el envejecimiento, el sistema de conducción eh, se va dañando, al igual que el marcapaso natural, provocándose pues pérdida del funcionamiento normal del nodo sinusal, y por la degeneración del tejido se pueden dar también aparición de focos ectópicos de activación a nivel de la aurícula. Por sobrecarga de presión o de volumen en el contexto de valulopatías. El ejemplo clásico aquí es la valvulopatía reumática. Se va a predisponer la aparición de la fibrilación auricular y también puede concurrir la presencia de fibrilación auricular en presencia de neoplasias. Si lo dividimos por grupos, causas de fibrilación auricular en enfermedad cardíaca o valvular, puede pasar la siguiente. La enfermedad coronaria también puede ser una causa cuando hay isquemia de los vasos sanguíneos que perfunden el nodo sinusal. Esa por isquemia, el nodo sinusal pudiera disfuncionar y mandar estímulos de forma desorganizada que desencadenen la fibrilación auricular. Como les había dicho, la enfermedad cardíaca reumática, la fiebre reumática, con el proceso inflamatorio que se produce o los diferentes brotes de fiebre reumática, va a lesionar la estructura normal, la histología normal del corazón, provocando que haya múltiples focos de activación o focos hiperexcitables, que son los que van a estimular la aparición pues, de este latido caótico irregular. La enfermedad del seno o la enfermedad del nodo sinusal también puede cursar por degeneración del sistema de conducción del nodo sinusal, puede cursar con estimulación desorganizada en el nodo sinusal que provoque la aparición de fibrilación auricular, así como también episodios de taquicardia, episodios de bradicardia que pueden concurrir
en el contexto de un paciente que tiene enfermedad del seno o enfermedad del nodo sinusal. También puede aparecer fibrilación auricular en el contexto de condiciones como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el que por el fenómeno de reentrada que se produce en la arritmia se puede provocar también la aparición de fibrilación auricular que concurra con la presencia de la taquicardia del Wolff-Parkinson-White. En el caso de un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca y que a consecuencia de la insuficiencia cardíaca se produzcan alteraciones estructurales y funcionales, se puede provocar del músculo cardíaco, se puede provocar la aparición de fibrilación auricular. Y hay otras enfermedades menos frecuentes como la taquicardiomiopatía, la enfermedad pericárdica, defectos del tabique, como por ejemplo la comunicación interauricular, tumores intracardíacos como el mixoma auricular también pueden predisponer a la aparición de fibrilación auricular. Y causas no cardíacas de esto, el ejemplo clásico es la hipertensión arterial, la tirotoxicosis, como le decía, procesos infecciosos agudos, pueden desencadenar también fibrilación auricular, desequilibrios electrolíticos, neoplasias como la neoplasia del pulmón, tromboembolia pulmonar también, la diabetes, el síndrome de apnea del sueño que produce aumento de presión a nivel de la aurícula, puede también estimular la aparición de fibrilación auricular. Como le decía, también causas relacionadas a estilo de vida o dieta, exceso de alcohol, cafeína, eh, uso de cocaína, y también puede verse como complicación la aparición de fibrilación auricular en el perioperatorio de cirugía cardíaca, donde hay corte, manipulación de tejido cardíaco. De la siguiente puede provocar la aparición de fibrilación auricular aguda en el perioperatorio de cirugía cardíaca. De la que sigue, como le decía, lo que tenemos aquí básicamente con el envejecimiento o según la que sigue, la siguiente diapositiva, lo que podemos encontrar en estos pacientes es básicamente irritabilidad con formación de múltiples focos ectópicos de activación, y todo esto mediado por procesos inflamatorios o degenerativos del endocardio. Y este fenómeno se conocería como desestructuración de la aurícula, que va a favorecer la aparición de la arritmia. Y otro dato importante, que los focos de activación ectópica se van a ubicar en la periferia de, del sitio donde desembocan las venas pulmonares. Y este hallazgo tiene importancia porque en el tratamiento se ha logrado a llegar a donde están el sitio de las venas pulmonares por medio de tratamiento, como veremos más adelante si el tiempo nos alcanza, se logra por medio de catéteres, se puede lograr eh, quitar la arritmia. Una de la que sigue, dentro de la epidemiología, considerar que es una arritmia frecuente, la que sigue, es una arritmia de la más frecuente que hay, afectando 1 a 2% de la población general, pero a medida que el paciente envejece, se puede llegar al punto de que 1 de cada 10 pacientes de 80 años o más puede tener la arritmia del tipo fibrilación auricular, y esto le da una idea de que con el envejecimiento puede aumentar la prevalencia. De la que sigue. Recordar que en el hipertiroidismo también se puede desencadenar por hiperexcitación o hiperestimulación de la hormona tiroidea, se puede provocar fibrilación auricular, y cuando el paciente desarrolla esto tendríamos lo que se conoce como cardiomiopatía tirotóxica. Y el tratamiento de esa cardiomiopatía tirotóxica está el control del hipertiroidismo, que sería la causa primaria que provoca esto. De la que sigue. ¿Cómo se diagnostica? Como ya se los mencioné al inicio, durante el examen físico, la ausencia de ritmicidad del latido y la presencia de déficit de pulso. Por lo demás, esto puede ser una arritmia que puede ser pasada inadvertida por el paciente y puede ser completamente asintomático, y un hallazgo que pudiera ser completamente incidental de una evaluación que se haga por otra causa. Lo común es que cuando el paciente manifiesta síntomas, el síntoma de presentación puede ser la sensación de palpitaciones rápidas, y mientras más rápida sea la arritmia, puede provocar afectación del llenado diastólico, provocando disnea de esfuerzos, mareo, lipotimia, síncope,
con disminución de la actividad física. Y puede encontrarse también en el contexto de aquel paciente que llega al cuarto de urgencia con enfermedad cerebrovascular, isquemia transitoria o enfermedad en evolución. Cuando usted lo examina, se encuentra que acompañando al cuadro neurológico está la existencia de la arritmia. De la que sigue. Aquí les puedo mostrar en el electrocardiograma ausencia de ondas P claramente definidas y la irregularidad del latido que se expresa por la afectación de la duración de la distancia de los RR, que se hace variable de latido a latido e impredecible, a diferencia de aquel paciente que tiene ritmo sinusal, que es un ritmo completamente irregular. Así que esto es lo que veríamos en el electrocardiograma. De la que sigue. Una vez que usted diagnostica que un paciente tiene fibrilación auricular, uno de los estudios que usted debe hacer, además del electrocardiograma, puede hacer un ultrasonido cardíaco o ecocardiograma, en el cual le va a permitir buscar anomalías estructurales y funcionales del corazón que pudieran ser gatillantes o desencadenantes de la aparición de esta arritmia. Cavidades dilatadas, valvulopatías, ya sea insuficiencia, estenosis valvular, alteraciones estructurales como por ejemplo cardiopatías congénitas del tipo de efecto del tabique interauricular o comunicación interauricular, o también podemos encontrarnos disfunción dilatada. Esa alteración estructural va a predisponer la aparición de la arritmia. Y algo que quiero tratar de transmitirles, cuando ustedes tienen un paciente que tiene la arritmia, usted debe suponer que en el contexto de la presencia de la arritmia es un paciente que tiene una alteración estructural importante de su corazón, ¿no? Lo otro que habría que buscar con el ultrasonido, sobre todo con el transesofágico, es la presencia de coágulos o trombos que clásicamente se van a ubicar a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda. De la que sigue. El Holter puede ayudar a definir, sobre todo en aquel paciente que tiene palpitaciones, a definir si las palpitaciones son secundarias a fibrilación auricular paroxística, por lo demás asintomática, y ahí pudiéramos, a través del Holter, hacer el diagnóstico de qué es lo que le está pasando al paciente, y una vez que ubiquemos, buenas noches, una vez que ubiquemos que el paciente tiene este tipo de arritmia, entonces ya lo siguiente que hay que hacer es el tratamiento. De la que sigue. Por supuesto que antes del tratamiento, como una de las causas frecuentes es la hiperfunción tiroidea, usted debe pedirle a ese paciente pruebas de tiroides para descartar que no tenga hipertiroidismo. Y una vez que usted estudia al paciente y se encuentra que hay una fibrilación auricular, entonces se pudiera hacer ya esto con el concurso de los arritmiólogos, un estudio electrofisiológico por medio de catéteres, como veremos más adelante, que le va a permitir ubicar el área donde están las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, para entonces realizar una ablación a ese nivel, como veremos más adelante, que sería ya parte del tratamiento y que pudiera ser tratamiento definitivo. Pero antes que eso, de la que sigue, como diagnóstico diferencial de la fibrilación auricular, había que diferenciarla de otras arritmias. Extrasístoles auriculares, flóter auricular, extrasistolia ventricular, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, o sea que había que hacer la diferenciación con otro tipo de arritmia. De la que sigue. ¿Qué complicaciones tiene el padecer fibrilación auricular? Mientras más rápida esté la arritmia, eso va a provocar una afectación del músculo cardíaco, y esto se conoce como taquicardiomiopatía, o sea, afectación muscular del corazón por taquicardia. También va a afectar el funcionamiento, la capacidad de bombeo del corazón se va a ver afectada, y a consecuencia de esto, el paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Mientras más descontrolada esté la arritmia, más propensión va a haber a que se formen coágulos en la aurícula, en la orejuela de la aurícula izquierda, que puedan embolizar, y entonces una de las complicaciones puede ser tromboembolia a cualquier parte del cuerpo, y sobre todo la más temida es la tromboembolia a nivel del sistema nervioso central. Mientras más descontrolada esté la fibrilación auricular, esa taquicardia de la fibrilación auricular puede provocar
más isquemia, sobre todo en aquel paciente que tiene enfermedad coronaria, y hacer que se empeore la isquemia y en general se va a lograr que se afecte la calidad de vida del paciente. De la que sigue, estas son las complicaciones. Entonces, básicamente el tratamiento va a estar dirigido en dos puntos principales. Tratar de erradicar la arritmia y tratar de prevenir las complicaciones por la presencia de esta arritmia. En el tratamiento de la arritmia como tal, hay medicación que se utiliza como medicación antiarrítmica que puede permitir o favorecer que se dé la cardioversión farmacológica que va a permitir convertir defibrilación auricular a ritmo sinusal. Esa es una de las modalidades de tratamiento, pero cuando ya, mientras más tiempo tenga la arritmia de estar presente, la posibilidad de que usted pueda eliminarla del todo se reduce significativamente. Entonces, en ese caso, lo que nos queda sería eh, el control de la frecuencia ventricular para tratar de evitar lo que se conoce como taquicardiomionopatía. O sea que básicamente está en el tratamiento antiarrítmico, uno, corregir la arritmia y restablecer ritmo sinusal. Eso sería lo ideal. Si eso no se puede, lo segundo que nos queda sería controlar la respuesta ventricular o control de frecuencia cardíaca. Y eso se logra con otros medicamentos como veremos más adelante. Y lo tercero, en el caso de que no se pueda eliminar la arritmia del todo, entonces usted tiene que dar tratamiento profiláctico para evitar los fenómenos tromboembólicos. Y por supuesto, si hay una enfermedad subyacente que desencadene la arritmia, por supuesto que esa enfermedad hay que tratarla para tratar de favorecer el control de la arritmia y el tratar de favorecer que se convierta o que uno pueda volver a retomar al paciente a ritmo sinusal. De la que sigue. En la prevención de tromboembolias, usted va a tener que definir algunas cosas, alteraciones estructurales del corazón. Mientras mayor esté dilatada la aurícula, menos posibilidades hay de que usted convierta o elimine la arritmia y convierta al paciente a ritmo sinusal. Si usted tiene una aurícula severamente dilatada, ya ese es un parámetro que le puede decir a usted que haga lo que haga, no va a poder eliminar la arritmia, entonces va a tener que vivir con ella el paciente, regulándole la frecuencia ventricular y previniéndole los fenómenos tromboembólicos. Y aquí entraría entonces el concepto del tratamiento anticoagulante en los casos en que esté indicado para prevenir las tromboembolias. De la que sigue, hay unas tablas, como lo verán más adelantito, puede pasar la siguiente diapositiva, que permiten estratificar el riesgo de fenómenos tromboembólicos, y esta tabla se conoce como SHATS. SHATS 2, en el cual usted establece un puntaje y le da puntuación según si hay los siguientes factores de riesgo presentes. Por ejemplo, si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca diagnosticada, si el paciente tiene hipertensión arterial, si el paciente es mayor de 75 años, si el paciente es diabético y si ya ha tenido un episodio de enfermedad cerebrovascular, todo eso se suma y permite pues tener una puntuación que de la que sigue, si el paciente tiene más de 2 puntos en la puntuación, aquí se la detallo, SHATS o SHATS-BAS, que es una tabla de estratificación más amplia que permite pues definir los riesgos de que el paciente haga una tromboembolia, de la que sigue. Y si el puntaje, como le digo, es 2 o más, entonces ese paciente tiene alto riesgo de fenómenos tromboembólicos, y entonces usted tiene que considerar la indicación de anticoagularlo con anticoagulación oral. Pero igualmente, una vez que usted define el riesgo tromboembólico de la que sigue, también hay que definir el riesgo de sangrado. Y aquí está más detalladito lo de la tabla para definir el riesgo de fenómenos tromboembólicos. Cuando el riesgo es bajo, eh, menos de 2 puntos en la escala de SHATS, usted pudiera considerar o no dar nada o utilizar aspirina.
Cuando el riesgo es intermedio o alto, entonces en ese caso yo le diría que había que considerar el uso de anticoagulación oral. Eh, ya, eh, eh, ya en los casos en los cuales tenemos una puntuación de igual o mayor a 2. Entonces, como le decía, así como también hay que definir de la que sigue, así como también hay que definir riesgo de fenómenos tromboembólicos, también usted tiene que definir riesgo de sangrado con el uso de los medicamentos. Y esta es una tabla, la puntuación de Haas-Bled permite definir el riesgo de que el paciente sangre. Y si el riesgo es alto, entonces estamos amarrados de manos, porque si le ponemos anticoagulante, lo que vamos a tener entonces es un paciente que va a estar sangrando por algún sitio. Pues lo clásico es por el tubo digestivo. Entonces hay que hacer las dos estratificaciones de riesgo, tanto de fenómenos trombóticos como de sangrado, antes de definir el tratamiento para los fenómenos trombóticos. De la que sigue, según la afectación en la calidad de vida o en cuanto a la aparición de más o menos síntomas, hay una clasificación que permite definir si la fibrilación auricular produce mucho deterioro, y a medida que, y es esta clasificación la de ERA, a medida que aumentan los grados, eh, quiere decir que la fibrilación auricular es más incapacitante, como lo ven en el estadio 4, a mayor presencia de síntomas incapacitantes, quiere decir que la fibrilación auricular está interrumpiendo la actividad diaria de este paciente. De la que sigue, como le decía, en cuanto al tratamiento, hay medicación, drogas como la propafenona o la miodarona a disponibilidad aquí en Panamá que permiten pues eh, convertir o eliminar la arritmia y convertir al paciente a ritmo sinusal. Son estas dos básicamente las que tenemos a disponibilidad en Panamá como antiarritmia. Para el control de la frecuencia hay otros medicamentos que se pueden utilizar como beta bloqueadores, digitálicos, calcio antagonistas que pueden producir control de la frecuencia cardíaca y tratar de mantener al paciente con una frecuencia cardíaca dentro de los niveles normales menor de 100, aun cuando esté en fibrilación auricular. Esto sería en cuanto al tratamiento farmacológico. También está el tratamiento de cardioversión eléctrica que se utiliza que es un choque eléctrico que se le da al paciente en fibrilación auricular, pero a bajo voltaje, a diferencia del choque eléctrico que se le da a un paciente con una arritmia maligna ventricular, que puede ser por arriba de 100 joules, acá se usa menos de 25, 50 joules. Esa sería una de las diferencias. El voltaje que se utiliza para hacer una cardioversión eléctrica, que sería la otra modalidad de tratamiento para eliminar la arritmia. De la que sí, como un tratamiento médico coadyuvante, se ha visto que las estatinas tienen un efecto que puede ayudar a disminuir los episodios de fibrilación auricular, al igual que los inhibidores de la enzima convertidora o los antagonistas de receptores de angiotensina. Como ustedes vieron también, estos pacientes, dentro de las causas más frecuentes que pueden provocar fibrilación auricular está la hipertensión arterial. Entonces, en estos pacientes, esa es una de las razones por las cuales usted debe incluir inhibidores de la ECA o antagonistas de receptores de angiotensina, que son tratamientos antihipertensivos que tienen un efecto coadyuvante para el control o la aparición de episodios de fibrilación auricular. De la que sí, volviendo a lo de la prevención de arritmia, de tromboembolias, como les decía, tenemos medicación anticoagulante que puede prevenir la tromboembolia, de la que sí, sobre todo en aquel paciente que tiene riesgo moderado a severo. Ahí ya usted debe estar considerando el uso de anticoagulación oral y el anticoagulante clásico que ya tiene años de uso era la warfarina. De la que sí han aparecido algunos otros que se pueden utilizar siempre en el contexto de que usted defina si el paciente tiene riesgo de fenómenos tromboembólicos en presencia de fibrilación auricular. Si el paciente padece de, como ya vimos, insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, o ya tuvo un episodio previo de enfermedad cerebrovascular, ese es un paciente que tiene altísimo riesgo de un nuevo episodio. Y entonces usted tiene que considerar de la siguiente, debe considerar el uso de anticoagulación oral o no. Y aquí por grupo de edad, como le decía, en los casos en los cuales el paciente es mayor de 75 años, en ese paciente usted tiene que considerar anticoagulación para todos ellos a dosis ajustada por kilos de peso y por función renal.
usted usaría las dosis de estos anticoagulantes. En edades de 65 a 75 va a depender si hay presencia de los factores de riesgo que ya les mencioné para que usted utilice anticoagulación o no. Y menores de 65 años, si hay factores de riesgo, existe la indicación también para utilizar anticoagulante oral en presencia de fibrilación auricular. De la que sí, algunos ejemplos eh, de anticoagulantes. Está la warfarina, que es un antagonista de vitamina K, y también están los anticoagulantes de nueva generación, eh, que no son, antagonizan la vitamina K, y aquí les puse varios ejemplos. El Dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, no requiere la medición de INR. La desventaja es que no tiene antídoto, a diferencia de la warfarina, que el antídoto puede ser vitamina K, el plasma fresco congelado. Este se administra cada 12 horas y hay que tener cuidado con el funcionamiento del riñón, porque si el riñón está deteriorado, se acumula este medicamento en el sistema del paciente y puede provocarse sangrado. Otro medicamento anticoagulante de los de nueva generación se conoce como rivaroxaban, que actúa inhibiendo el factor 10 de la cascada de coagulación, y hay que ajustar la dosis también igualmente en presencia de falla renal. Y hay que tener cuidado con la interacción con otros medicamentos, como por ejemplo antimicóticos y medicamentos que se utilizan para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana o el VIH. De la que sí, en los casos en los cuales usted eh, encuentra que hay alto riesgo de tromboembolia, pero a la vez hay alto riesgo de sangrado, lo cual contraindicaría el uso de anticoagulación oral, entonces en ese caso usted tendrá que utilizar un dispositivo que se usa por medio de catéteres, que es como una especie de tapón o un reservorio de coágulos que se va a colocar en la entrada de la orejuela de la aurícula izquierda por medio de catéteres. Es un procedimiento intervencionista que va a excluir la orejuela de la aurícula y por consiguiente va a excluir el sitio anatómico donde se forman los coágulos, y con este dispositivo se puede lograr reducir el riesgo de tromboembolia porque se excluyó el sitio anatómico de los coágulos. Es un tapón a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda. La que sigue. Como parte del tratamiento de la fibrilación auricular, les había dicho que los electrofisiólogos por medio de catéteres pueden producir ablación en la periferia de la desembocadura de las venas pulmonares. Ahí con esos catéteres se produce ablación con calor o frío en círculos, como lo ven ustedes en la diapositiva, en la porción de la izquierda de la diapositiva, con lo cual usted está excluyendo los focos ectópicos de activación y por consiguiente pudiera restablecer por medio de catéteres el ritmo sinusal del paciente. La otra cosa que se puede hacer en aquella fibrilación auricular intratable con el tratamiento farmacológico sería producir una ablación del nodo AB del sistema de conducción normal del paciente, y luego de eso se coloca un marcapaso artificial con estimulación de doble cámara, y con eso usted va a lograr mantener el ritmo regular por estimulación artificial de marcapaso, logrando la ablación del nodo AB. O sea que estas otras técnicas intervencionistas para el tratamiento de la fibrilación auricular. También hay otras, ahí de la que sigue, por medio de catéteres. Ustedes ven ahí que se hace una punción en el septum interauricular o punción transeptal, y se atraviesa de la aurícula derecha a la izquierda y se llega al sitio donde está la desembocadura de las 4 venas pulmonares, y se produce cauterización o ablación a nivel en forma circular de todo el área donde desemboca las 4 venas, y con eso se aíslan los sitios donde predominantemente hay focos ectópicos de activación que van a estimular la fibrilación auricular. Con el mismo principio también antes se utilizaba el tratamiento quirúrgico por medio con bisturí. Se abría la aurícula y se se hacían incisiones en el endocardio. Gracias por avisarme, sí, ya veo que quedan 3 minutos. Se producen incisiones en el endocardio que produce pues la separación de los focos ectópicos de activación, y con eso se lograba en muchos pacientes eliminar la fibrilación auricular. Así que aquí lo ven de la que sigue, la figura siguiente.
cómo se hacía con bisturí, aguja, hilo, ahí se hacían cortes para aislar los focos ectópicos. De la que sí, creo que esta es la última. Así más o menos quedaría una aurícula izquierda luego de la ablación que se produce con catéteres o con bisturí, a cirugía a corazón abierto, pues abriendo la aurícula. Esto serían las modalidades de tratamiento. Creo que estamos sobre el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no, me la envían al chat y con gusto se las contesto vía correo grupal. Aquel que tenga alguna duda, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que les agradezco a ustedes por la presencia y terminaríamos aquí. Solo me está quedando un tema que es de valvulopatías, para el cual sí voy a necesitar más tiempo. Yo espero poder tener arreglado ya lo de mi Zoom para poder presentarlo en una clase que probablemente sea un poquito más larga que esta. Así que si no hay comentarios, lo dejamos hasta aquí y nos veremos la próxima clase. Hasta mañana o hasta la Listo, próxima profe. clase. Tenga buena noche. Gracias, Igualmente, profe. Buenas noches, doctor. que descansen. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego. Gracias. No, profe. Ya le mando el correo.